Muy queridos hermanos en Cristo, un saludo para todos los miembros de la Legión de María, un saludo para todos los presidia, especialmente de mi parroquia, el Santuario del Señor de la Divina Misericordia, un saludo para todos los que se están conectando a las clases del Catecismo. Hemos empezado ya a estudiar la segunda parte del Catecismo, que tiene que ver con el verbo celebrar. El año pasado estudiamos todo lo que tiene que ver con el verbo creer, el credo. Hoy vamos a seguir explicando todo lo que implica el verbo celebrar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, pongamos esta charla en las manos de la Virgen. A ella le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a desarrollar hoy lo que nos enseña el Catecismo sobre la liturgia. Empecemos, como dijo el pollito, vamos al grano. Vamos a estudiar lo que nos dice el Catecismo en los números 1076 al 1112. Entonces, la primera pregunta es: ¿de qué nos hablan los números 1076 al 1112 del Catecismo de la Iglesia Católica? Nos habla de la liturgia como obra de la Trinidad. Vamos a explicar esto en esta clase. La liturgia es obra de la Trinidad. ¿Qué significa eso? Que implica decir que la liturgia es obra de la Trinidad. En la liturgia actúan las tres personas divinas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La liturgia es opus trinitatis. Padrecito, ¿qué ha dicho? Opus trinitatis. Opus en latín es obra, trinitatis de la Trinidad. Así que hoy van a aprender esta expresión que está en latín. Opus trinitatis. La liturgia es obra de la Trinidad. En la liturgia actúan las tres personas divinas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. ¿Cómo presenta el Catecismo de la Iglesia Católica las acciones de las personas divinas en la liturgia? ¿Cómo están actuando las tres personas divinas en la liturgia? El Padre es fuente y fin de la liturgia. En la liturgia se hace presente la obra de Cristo. Y en la liturgia se hace presente el Espíritu Santo. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que en la liturgia el Padre es la fuente y el fin. Se hace presente la obra de Cristo, de Jesús nuestro Señor, el Salvador. Y está actuando el Espíritu Santo que unge a la Iglesia. Queridos hermanos, la liturgia es opus trinitatis. ¿Qué significa opus trinitatis? Que la liturgia es obra de la Trinidad. El Padre es la fuente y el fin de la liturgia. En la liturgia se hace presente la obra de Cristo y en la liturgia está actuando el Espíritu Santo que unge a la Iglesia. Por eso hay que valorar la liturgia. Aquí tenemos este cuadrito: el Padre es la fuente y el fin de la liturgia.
el Hijo Jesucristo, se hace presente el misterio pascual de Cristo, la cruz y la resurrección del Señor. Y el Espíritu Santo, el Paráclito, actualiza el misterio pascual. Por eso, el mayor encuentro que uno puede tener con la Trinidad es participar de la liturgia, sobre todo de la Santa Misa. La misa es lo máximo. El Padre es la fuente y el fin de la liturgia. Se hace presente el misterio pascual de Cristo y el Paráclito actualiza el misterio pascual de Cristo. En la liturgia están actuando las tres personas divinas. ¿Cómo actúa el Padre en la liturgia? El Padre es la fuente de toda bendición. Dios Padre nos bendice en su Hijo Jesucristo. Y nosotros en Cristo bendecimos a nuestro Padre Dios. Queridos hermanos, en la liturgia Dios Padre te bendice. Y el sacerdote, actuando en la persona de Cristo, bendice a los fieles. Por eso toda la liturgia es una bendición de Dios Padre en Cristo Jesús. ¿Qué tipos de bendiciones hay en la liturgia? La bendición descendente, de arriba abajo, el Padre nos bendice en su Hijo. La bendición ascendente, nosotros bendecimos a Dios Padre en su Hijo Jesucristo. Bendito sea Dios en su Hijo Jesucristo. Bendito sea el Padre, bendito sea el Hijo, bendito sea el Espíritu Santo. Por lo tanto, pregunta de examen para que se saquen 20. ¿Cuántas bendiciones hay en la liturgia? Tenemos 2 bendiciones. La bendición descendente, el Padre nos bendice en su Hijo, y la bendición ascendente, nosotros bendecimos a Dios Padre en su Hijo Jesucristo. Qué bonito que es vivir bien la misa. En la misa recibimos la bendición de Dios Padre en su Hijo Jesucristo. Y nos unimos nosotros en oración para bendecir a nuestro Padre Dios en su Hijo Jesucristo. Y todo está sostenido por el Espíritu Santo. Por eso vivamos bien la Santa Misa. La misa es Opus Trinitatis. ¿Qué significa Opus Trinitatis? Obra de la Trinidad. Bendecir es una acción divina que da la vida y cuya fuente es el Padre. Su bendición es a la vez palabra y don. Benedictio, eulogía. Aplicado al hombre, este término significa la adoración y la entrega a su Creador en la acción de gracias, dice el Catecismo de la Iglesia en el número 1078. Vamos a aprender una palabra griega, eulogía. Padrecito, ¿qué es eso? Eulogía es bendición. Yo siempre me acuerdo del padre Eulogio. El padre Eulogio, que en paz descanse, me dio una recomendación que nunca se me ha olvidado. Carlos, cuida siempre esto. Sagrario, rosario, confesionario y leccionario. El padre Eulogio, un sacerdote ya mayor, cuando yo lo conocí, siempre daba muy buenos consejos. La palabra eulogio, eulogía, significa bendición. Así que ya saben lo que significa eulogía, eulogio, bendición. Desde el comienzo y hasta la consumación de los tiempos, toda la obra de Dios es bendición. Desde el poema litúrgico de la primera creación hasta los cánticos de la Jerusalén celestial, los autores inspirados anuncian el designio de salvación como una inmensa bendición divina, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1079. Hermanos, todo lo que Dios hace es una bendición. Dios siempre bendice. Y nosotros debemos bendecir a Dios. Dios Padre es la fuente de toda bendición. La creación es una bendición de Dios. Por eso hay que cuidar la creación,
Y debemos dar gracias a Dios por los bienes de la creación. En la liturgia de la iglesia, Dios Padre es bendecido y adorado como la fuente de todas las bendiciones de la creación y de la salvación, con las que nos ha bendecido en su Hijo para darnos el espíritu de adopción filial. Qué bonito lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1110. Dios Padre nos ha bendecido en su Hijo, en Jesús, para darnos el espíritu de adopción filial. El espíritu de adopción filial es el Espíritu Santo. El Padre nos bendice en su Hijo y el Padre nos bendice también en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos unge, el Espíritu Santo nos une a Jesús. Dice 1 Corintios 12:3, nadie puede decir Jesús es el Señor si el Espíritu Santo no se lo inspira. Por eso, queridos hermanos, no nos cansemos de darle gracias a nuestro Padre Dios, porque en su Hijo Jesucristo, con la fuerza del Espíritu Santo, siempre nos bendice. Nosotros debemos bendecir siempre a nuestro Padre Dios. Bendigan los alimentos, hermanos. No coman como paganos, bendigan los alimentos. Si no tienes tiempo, haz la bendición corta. Jesús de Belén, tengo hambre, amén. Si tienes tiempo, la bendición larga. Bendigamos, 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 que el Señor aumente el hambre que tengamos. Hay que bendecir los alimentos. Tenemos que hacer de toda nuestra jornada una bendición. Es decir, una eulogía. ¿Qué significa eulogía en griego? Bendición. ¿Cómo actúa Cristo en la liturgia? Se hace presente el misterio pascual de Cristo. En la liturgia se hace presente el misterio pascual de Cristo. Vamos a regalar un librito a quien responda esta pregunta. ¿Qué significa el misterio pascual de Cristo? A ver, ¿quién responde? Con pocas palabras. ¿Qué significa el misterio pascual de Cristo? ¿Quién responde? Vamos a regalarle un librito, un condorito. No, mentira, un librito espiritual. ¿Qué significa el misterio pascual de Cristo? Ya hemos explicado el año pasado, cuando hablamos de Jesús, lo que es el misterio pascual de Cristo. ¿Alguien se anima? De repente alguna hermana legionaria, alguna mística, describe qué significa el misterio pascual de Cristo. Aquí un hermano, Juan Carlos Lescano Albán, ha respondido correctamente, y también Rosa Bulnes. Vamos a dar a los dos, Rosa Bulnes desde el extranjero, vamos a dar 2 libros. Muy bien. La pasión, muerte y resurrección del Señor. Muy bien. Qué importante es darnos cuenta que en la misa se actualiza el misterio pascual de Cristo. La cruz y la resurrección. En la liturgia de la iglesia, Cristo significa y realiza principalmente su misterio pascual. Durante su vida terrena, Jesús anunciaba con su enseñanza y anticipaba con sus actos el misterio pascual. Cuando llegó su hora, vivió el único acontecimiento de la historia que no pasa. Jesús muere sepultado, resucita de entre los muertos y se sienta a la derecha del Padre una vez por todas, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1085. Qué bonito lo que dice el Catecismo. El único acontecimiento que no pasa es el misterio pascual. Cristo va a la cruz, muere, pero vence a la muerte, ha resucitado, está vivo. El misterio pascual de Cristo es la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Y el resultado de todo ello es que Jesús sube al cielo y está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros. La obra de Cristo en la liturgia es sacramental, porque su misterio de salvación se hace presente en ella por el poder de su Espíritu Santo.
porque su cuerpo, que es la iglesia, es como el sacramento, signo e instrumento en el cual el Espíritu Santo dispensa el misterio de la salvación. Porque a través de sus acciones litúrgicas, la iglesia peregrina participa ya como en primicias en la liturgia celestial. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, número 1111. Vamos a detenernos un momento en este número que es denso, pero muy profundo. La obra de Cristo en la liturgia es sacramental porque su misterio de salvación se hace presente en ella por el poder de su Espíritu Santo. ¿Qué significa esto de que la obra de Cristo en la liturgia es sacramental? Sacramental significa que es una realidad visible e invisible. ¿De acuerdo? Sacramental significa que es una realidad visible e invisible. En la liturgia hay una realidad que es visible e invisible. Hay signos que son visibles. El sacerdote, el altar, los fieles. Hay realidades visibles. Pero hay una realidad invisible, la gracia de Cristo. Por eso se dice que la liturgia es sacramental. Es una realidad visible, invisible. Lo invisible es la gracia que viene del misterio pascual de Cristo. Lo invisible es la acción del Espíritu Santo. Nosotros no vemos al Espíritu Santo. Nadie está viendo el Espíritu Santo con los ojos del cuerpo, pero está actuando el Espíritu Santo. Es una realidad invisible que está actuando y está vivificando a los fieles que participan de la liturgia. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo en la liturgia? El Espíritu Santo congrega al pueblo de Dios, recuerda las palabras del Señor, hace presente a Cristo y da fruto en los fieles. Fíjense todo lo que hace el Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! Todo lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo congrega al pueblo de Dios, recuerda las palabras del Señor, hace presente a Cristo y da fruto en los fieles. Queridos hermanos, no hay que olvidarnos nunca del Espíritu Santo. No se olviden, la liturgia es opus trinitatis. Por lo tanto, en la liturgia está actuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo congrega al pueblo de Dios, recuerda las palabras del Señor, hace presente a Cristo y da fruto en los fieles. La misión del Espíritu Santo en la liturgia de la Iglesia es la de preparar la asamblea para el encuentro con Cristo, recordar y manifestar a Cristo a la fe de la asamblea de creyentes, hacer presente y actualizar la obra salvífica de Cristo por su poder transformador y hacer fructificar el don de la comunión en la Iglesia. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1112. Cada vez que nosotros participamos en la Santa Misa, está actuando el Espíritu Santo, está aleteando el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ha congregado como pueblo de Dios. El Espíritu Santo nos hace recordar las palabras del Señor. El Espíritu Santo hace presente a Cristo. El Espíritu Santo actúa en nuestros corazones y podemos dar muchos frutos de santidad. Por eso, queridos hermanos, nunca hay que olvidarse del Espíritu Santo. La asamblea litúrgica recibe su unidad en la comunión del Espíritu Santo que reúne a los hijos de Dios en el único cuerpo de Cristo. Esta reunión desborda las afinidades humanas, raciales, culturales y sociales, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1097. Fíjense lo que nos enseña el Catecismo. El Espíritu Santo nos congrega como pueblo de Dios en la liturgia. En la liturgia formamos una asamblea. Somos congregados por el Espíritu Santo. Hay una comunión con el Espíritu Santo, hay una comunión entre nosotros. Y gracias al Espíritu Santo nos sentimos hermanos
en Cristo Jesús. Tomamos conciencia que somos hijos de Dios Padre. Y por eso, dice el catecismo, cuando estamos en la liturgia, debemos darnos cuenta que no hay diferencias entre las razas, que no hay diferencias entre las clases sociales, que todos tenemos la misma dignidad. Por eso, nada de considerar personas de segunda categoría. Todos tenemos la misma dignidad. El Espíritu Santo nos une a todos en Cristo Jesús, nos hace hermanos en Cristo Jesús. La liturgia cristiana no solo recuerda los acontecimientos que nos salvaron, sino que los actualiza, los hace presentes. El misterio pascual de Cristo se celebra, no se repite. Son las celebraciones las que se repiten. En cada una de ellas tiene lugar la efusión del Espíritu Santo que actualiza el único misterio. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1104, nos dice que lo que se actualiza en cada celebración es el misterio pascual de Cristo. No se repite. Lo que hizo Jesús en la cruz y su gloriosa resurrección, es decir, el misterio pascual, se actualiza. No se repite. No se hace un teatro. El misterio pascual de Cristo se actualiza. En cada misa se actualiza el misterio pascual de Cristo. Cada celebración actualiza el misterio pascual de Cristo. No se está haciendo una representación teatral de lo que hizo Jesús en el Calvario y su gloriosa resurrección. Se está actualizando. Y en cada misa hay una efusión del Espíritu Santo. Voy a repetir esto. En cada misa hay una efusión del Espíritu Santo. Muchas personas me dicen, Padrecito Carlos, haga una misa de sanación. Yo bonito, con cariño, aunque tengo la cara de serio, le digo a esa persona, toda misa es de sanación. El Catecismo de la Iglesia Católica dice con claridad que en cada celebración litúrgica hay una efusión del Espíritu Santo. Si tú has vivido hoy bien la misa, en ti ha habido una sanación. Pero si vives la misa estando como un saco de papas en la banca, entonces en ti no ha habido ninguna sanación. Vive bien cada misa y cada misa será sanación para ti. Por lo tanto, no es correcto decir misa de sanación. Toda misa es de sanación. Toda confesión es sanación. Lo que se puede decir es que vamos a celebrar la Santa Misa con la intención de la sanación de las personas que están acá. ¿Quedó claro, queridos hermanos? Así que no me busquen para decirme, Padrecito Carlos, haga una misa de sanación. Porque toda misa es sanación. Cuando se vive correctamente. Vive bien la misa y vas a experimentar una profunda sanación en tu corazón. ¿Cómo se llama la invocación al Espíritu Santo? Es la epíclesis. Vamos a aprender otra palabra griega. Epíclesis, de epicaleo, y significa invocación sobre. ¿Qué significa epíclesis? Invocación sobre o simplemente invocación. La epíclesis es la invocación que se hace al Espíritu Santo sobre las ofrendas, pero también sobre las personas congregadas en la celebración. Así que hoy han aprendido dos palabras griegas. ¿Qué significa eulogía? Ya se olvidaron. ¿Qué significa eulogía? Bendición. ¿Qué significa epíclesis? Invocación. La epíclesis, invocación sobre, es la intercesión mediante la cual el sacerdote suplica al Padre que envíe el Espíritu Santificador para que las ofrendas se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo
y para que los fieles, al recibirlos, se conviertan ellos mismos en ofrenda viva para Dios, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1105. Entonces, la epíclesis es la invocación que se hace pidiendo que venga el Espíritu Santo. Ustedes en la Santa Misa se dan cuenta que el sacerdote, cuando va a consagrar el pan y el vino, pone sus manos sobre las ofrendas y ahí hace la epíclesis. Invoca al Espíritu Santo para que venga sobre las ofrendas y con la fuerza vivificante del Espíritu Santo, el pan y el vino se convierten en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo no sorprendernos de lo que ocurre en la misa? Viene el Espíritu Santo, hay una efusión del Espíritu Santo. El sacerdote hace la epíclesis, invoca la venida del Espíritu Santo. ¿Cuál es la finalidad de la acción del Espíritu Santo en la liturgia? Hace posible la comunión con Cristo. El Espíritu Santo nos une con Jesús y además hace posible la comunión entre nosotros, de modo que formamos el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo, repito, nos une con Jesús y nos une entre nosotros, de manera que formamos el cuerpo de Cristo. Estamos llamados a ser un solo cuerpo, tener una sola cabeza, que es Cristo Jesús. La finalidad de la misión del Espíritu Santo en toda acción litúrgica es poner en comunión con Cristo para formar su cuerpo. El Espíritu Santo es como la savia de la viña del Padre que da su fruto en los sarmientos, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1108. Queridos hermanos, el Catecismo presenta de una manera clara las maravillas que obra el Espíritu Santo en la liturgia. El Espíritu Santo nos une con Jesús y además hace que formemos el cuerpo de Cristo. Y fíjense, el Espíritu Santo es como la savia de la viña del Padre que da su fruto en los sarmientos. Tú quieres vivir bien la misa, invoca al Espíritu Santo. Por eso es bueno ir antes de que empiece la misa, no exactito. Si la misa es a las 10, hay que ir antes, 15 minutos antes, y hay que ponernos en oración, preparar nuestro corazón para vivir bien la misa y sobre todo invocar al Espíritu Santo para que nos metamos con todo nuestro ser en la celebración eucarística. Vamos a hacer el resumen. En la liturgia actúan las tres personas divinas. El Padre nos bendice en Cristo. Se actualiza el misterio de Cristo. El Espíritu Santo nos une a Cristo y nos congrega en la unidad. La liturgia es Opus Trinitatis. ¿Qué significa Opus Trinitatis? Obra de la Trinidad. En la liturgia hay una eulogía. ¿Qué es eulogía? Acuérdense el padre Eulogio. ¿Qué es eulogía? Bendición. Y en la liturgia hay una epíclesis. ¿Qué es epíclesis? Invocación. Se invoca al Espíritu Santo. Por eso no hay nada que iguale en la iglesia a lo que es la liturgia. La liturgia es lo máximo. Pero no nos quedamos solo con la liturgia, porque luego de la liturgia viene nuestra jornada y ahí en nuestra jornada diaria hay que responderle a Dios, sobre todo reflejando a Jesús en cada momento de lo que hacemos a lo largo del día. Vamos a dejar la tarea. Vamos a pedir que busquen estas citas en la Sagrada Escritura. Efesios 1:3, Mateo 18:20, Juan 14:26, Segunda de Corintios 13:13. Busquen estas citas, Efesios 1:3,
Mateo 18:20, Juan 14:26, Segunda de Corintios 13:13. Vayan haciendo sus ficheros. Ya hay una hermana ganadora del año pasado. La señorita Irene de la parroquia Cristo Sacerdote me entregó sus fichas y felicito a el presidium de mi anterior parroquia Cristo Sacerdote, lo cual me llena de alegría que haya ganado una legionaria de Cristo Sacerdote. Vamos a terminar con la oración pidiendo por la beatificación de Fran Duff. Dios Padre nuestro, tú que iluminaste a tu siervo Fran Duff con un conocimiento profundo del misterio de tu iglesia, como cuerpo de Cristo y el lugar que ocupa María, la Madre de Jesús, en este misterio. En su inmenso deseo de compartir este conocimiento con los demás y en filial dependencia de María, él formó su legión para que fuera un signo de su amor de madre para con la humanidad y un medio para enrolar a todos sus hijos en la obra evangelizadora de la Iglesia. Te damos gracias, Padre, por los dones con que le dotaste y por los beneficios obtenidos para la Iglesia por su fe intrépida y radiante. Te suplicamos confiadamente que por su intercesión nos concedas esta gracia. En silencio pedimos la gracia. Te pedimos también que, si es tu voluntad, sea reconocida por la Iglesia la santidad de su vida para gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias por su paciencia. Ánimo, seguimos en oración. Un saludo para todos los presidia de la Legión de María, para Senatus, Comisión. Saludo a todos los que se han conectado, sobre todo veo muchas legionarias. Ahí veo una hermana legionaria que tiene el mérito de haberse conectado, a pesar de que ahora, más tarde, se va a casar su hija. Nuestra hermana Meche, su hija se va a casar en la tarde, a las 5 voy a casar a su hija y se ha conectado ahora. Muy bien, la felicito por su afán de conocer el catecismo. Vamos a terminar con la bendición, seguimos avanzando. Dios mediante, este año vamos a estudiar toda la segunda parte. Estamos estudiando el catecismo. El catecismo es fundamental para poder conocer la doctrina de Cristo y para ayudar a los demás a salir de la ignorancia. Católico ignorante se hace protestante. Así que les animo a seguir las clases del catecismo. El año pasado vimos la primera parte. Las clases están colgadas en el Facebook del santuario y también en el canal de YouTube. Se han colgado varias clases del catecismo el año pasado. Dios mediante, este año también seguiremos colgando las clases en el YouTube. Voy a darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bendiciones para todos, bonito sábado y ánimo en Jesús, José y María.